La gloria, la honra, nos gozamos en tu alabanza, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Dios mío, y te damos gracias por la libertad que nos da, Señor, de presentarnos delante de ti, de saber que te necesitamos como el aire que respiramos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que derrames tu presencia, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos ministres, Señor, y que podamos sentirte, Señor. Es un gozo poder estar aquí. Señor, ¿dónde mejor que en tu casa, Señor? Por eso nos gozamos y te pedimos en el nombre de Jesús que hagas algo especial hoy, Señor, que derrames tu presencia con autoridad y que llenes cada vida que hay aquí, Señor. Quita todo estorbo, quita toda piedra de estorbo, Señor, y aumenta la fe en este lugar, Señor. Que sepamos y estemos convencidos de que tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dios está aquí? ¿Sí? Gloria a Jesús. Bueno, estamos llegando al Congreso de Cuerpo de Cristo, de Remar. No sé si John nos ha puesto el póster. Y tenemos el Congreso el día, fin de semana 2, 3 y 4 de septiembre. Lo tenemos en Fuenlabrada, donde se congregan, o nos vamos a congregar, pues todo el pueblo, o una parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y nos vamos a congregar, pues, la parte de la Iglesia Cuerpo de Cristo, de la ONG o Asociación Remar. Y estamos todos invitados, amén. Estamos todos invitados, pone entrada libre. Y qué decirte de que no faltes. Porque en esos momentos o en esos lugares se mueve el Espíritu de Dios con fuerza y con poder. No sé si has estado en un congreso, no sé si has estado en las reuniones que se hace cada año, donde vienen los hermanos de misioneros de distintos países. Este año vienen bastantes hermanos misioneros de África, de América, pastores donde traen una palabra pues viva, pero sobre todo en los años que yo llevo participando veo un derramamiento de la gracia de Dios en esos lugares y sobre la vida de los que acuden a ello. Por eso yo te invito, están poniendo póster ahora mismo sobre el Congreso, de que lo apuntes en tu agenda como algo vital, principal, pero sobre todo vital para tu vida, porque es necesario ir a ello. Amén. Y es un congreso. Ponemos congreso porque viene de la palabra congregar, congregarse. Yo ayer me ponía a meditar sobre la palabra de hoy y el Señor me hablaba sobre ello, sobre es necesario que nos congreguemos. Amén. Es necesario que vayamos a la casa de Dios, que participemos de la mesa de los santos, que participemos de la congregación, porque la palabra de Dios nos habla de ello y es necesario que haya congregación. Amén. Me ponía a pensar sobre la palabra congregarnos, ¿no? Y congregarnos pues es reunirnos en un lugar, en un punto específico, pero con un fin. Con el fin de que haya algo, de buscar algo, de participar en algo, y sobre todo tiene que ser pues con la presencia de Dios en medio de ese lugar. Amén. Dios se goza cuando los hermanos se reúnen. Dios se goza cuando los hermanos se congregan, asisten. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, sobre esta palabra, ¿no? Y es algo como que, ¿cómo puedo decir? Es algo como que lo tenemos como algo añadido a nuestra vida, como algo que bueno, que sí, que hoy es el día, hoy es el domingo de venir. Hoy es quizá no le damos la importancia tan importante que es para nuestra vida el congregarnos
y el poder participar de la bendición de Dios, del derramamiento del Espíritu Santo y sobre todo con la fe de saber que Dios se manifiesta en lugares donde el pueblo se reúne. Amén. ¿Cuánto han cambiado las iglesias de antes a ahora? Pablo nos exhortaba y nos habla la palabra tanto de que volvamos a la iglesia primitiva, a la iglesia primera, a los primeros amores, a los primeros fundamentos de lo que era la iglesia. Yo me ponía a pensar sobre las congregaciones antiguas y eran muy distintas a las de ahora. Sí, Dios está en medio de nosotros, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, sí, gloria a Dios. Pero yo quiero llegar a los tiempos de antes, donde había milagros, había prodigios, había señales, había conversiones de cientos, de miles. Y todos tenemos parte y tenemos responsabilidad, se puede decir, ¿no? No voy a decir culpa, pero sí es necesario que se genere un ambiente donde el derramamiento del Espíritu Santo sea total. Y yo sé cierto de que Dios quiere hacer ese trabajo, quiere derramarse de una manera especial en cada reunión, pero tenemos que venir con esa disposición, con un corazón deseoso, anheloso, clamoroso. Amén. Yo el otro día compartía con mi esposa, digo, a veces es difícil, ¿no? Buscas ese fuego de poder transmitir y le pides a Dios que te lo dé, pero ves enfrente también a veces un cambio de temperatura frío, donde la iglesia tiene que ser viva, ardiente, haya fuego del Espíritu Santo para que en esas reuniones haya pues lo que hemos escuchado y hemos sentido también alguna vez, una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Amén. Personas nuevas que vienen a los locales y se van como han entrado y vienen con necesidad, pero tienen que ver ese fuego aquí. La palabra de Dios dice que hemos de ser lámparas encendidas en el aposento alto. Hemos de ser antorchas encendidas donde haya una luz especial, la luz de Cristo, donde haya un fuego. Yo hoy quiero dar esa responsabilidad a los que somos mayores. Yo hoy quiero dar ese testigo a los que podamos decirnos que somos pilares del templo de Dios, de que hemos de venir con antorcha encendida, con lámpara encendida, más que nunca, para que nuestras congregaciones no sean rutinarias ni religiosas, sino que haya un avivamiento en cada momento que nos congreguemos y nos reunamos. Amén. La gente deja de venir a las vigilias, a estas reuniones que son de avivamiento, porque si hubiera milagros, si hubiera señales, no caberíamos en este lugar. Amén. Las multitudes iban a los pies de Jesús porque había sanaciones, había derramamiento, había poder, había presencia, porque el Señor estaba en medio y su palabra dice que cuando dos o más se pongan de acuerdo, se reúnan en su nombre, Él estará en medio de ellos. Aquí está hoy la iglesia menos llena, pero estamos más de dos. Pero eso quiere hablar de que tiene que haber una unión, de que dos o más haya una fusión entre ellos, de que haya una unión tan funcionada, podamos decir, que no haya ninguna grieta donde se pueda derramar o escapar, sino que haya un cuerpo, un espíritu, uno solo, unidos, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde ahí se derrama y ahí viene el bautismo del Señor. Amén. Yo quiero hablar de la congregación, yo quiero decir, hermanos, que no dejemos de congregarnos. Yo quiero compartir de que no dejemos de buscar al Señor, pero en el pueblo. Antiguamente había dos tipos de reuniones, o empezaron a haber dos tipos de reuniones. Estaba la reunión de ley, los judíos, porque las reuniones empezaron en Jerusalén, después de la muerte y resurrección de Jesús, de la presentación. En el alrededor pues empieza a haber un movimiento, empieza a haber una confusión hasta que llega el Espíritu Santo, el Consolador, y se presenta, ¿no? Y Jesús le dice, sigamos adelante, yo estoy con vosotros. Sigamos haciendo la obra a la cual pues es la gran comisión. Había dos reuniones, como digo, estaba la reunión de ley, que era la reunión de la sinagoga, la reunión de los judíos, la reunión donde se compartía la palabra, el texto de
de la Torá y donde las leyes se quedaban marcadas. Haber reuniones señaladas durante el año, las reuniones sagradas que había que ir al templo, todo el pueblo, a dar sacrificio, a dar el holocausto, a presentarse. Ciertas reuniones que había que cumplirlas solemnemente. Pero había unas reuniones especiales que se estaban organizando y se estaban levantando. Eran las reuniones pentecostales, las reuniones donde se manifestaba el Espíritu Santo, donde se derramaba la gracia de Dios, donde ahí la ley era absorbida por la gracia, por el perdón, por el amor. Era como la puerta que abría a lo que estaba prohibido para otros. Y empezaban a llenarse los lugares, empezaban a multiplicarse las personas que llegaban, porque todo el mundo eran aceptos en la casa de Dios. Y ahí un mover, hubo un avivamiento, y ese avivamiento fue la congregación del pueblo del cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que retomar esa congregación, tenemos que retomar esa reunión. No quiero compartir de que debemos de reunirnos más, quiero compartir de que no asistamos más, quiero compartir de que nos congreguemos más. A mí me gusta hacer juego de palabras con el significado de ellas. Podemos asistir, podemos juntarnos, pero si no nos congregamos con un mismo fin, con una misma unidad, con un mismo propósito, con un mismo pensamiento, el derramamiento del Espíritu Santo no va a derramarse de esa manera especial que tanto anhelamos. Amén. Anhelamos el avivamiento. Yo anhelo que Dios avive España, avive Madrid, avive esta iglesia, avive mi vida. Pero necesito que mi propia vida se congregue, cada miembro de mi cuerpo, y que todo mi cuerpo alabe al Señor. Al igual quiero que la congregación sea igual. Amén. Vamos a leer unos versículos en Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Y nos habla la palabra de no dejar de congregarnos, no dejar de asistir, no dejar de buscar, ¿no? Lo que nos hizo llamar y venir a la casa de Dios. ¿Sí? Hay un salmo que dice: juntémonos, ¿no? Vayamos a la casa de Dios. Vayamos a la casa de Dios. Pues quizás esta no es la casa de Dios, pero donde nos juntamos hijos de Dios, ahí está Dios. ¿Sí? Amén. Podemos congregarnos en otro lugar, podemos congregarnos ahí fuera, podemos congregarnos en otro sitio. El caso es que hagamos la fusión del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 23: mantengamos firme, sin fluctuar. Fluctuar significa cambiar de estado, de frío a caliente. Sin fluctuar, sin movernos, a veces también de lugar, de aquí a allí, de este sitio al otro sitio. De fluctuar, de aparecer y desaparecer. De fluctuar, de no ser constantes, firmes. Antes he hablado de las columnas. Las columnas no se pueden mover. Si movemos las columnas de este lugar, se caen. Si movemos las columnas del templo de Dios, pues se derrumba. Y hemos de ser columnas, lámparas, como vuelvo a decir. Responsabilidad de nuestras vidas. Y sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió, ¿sí? Fiel es el que prometió. Y la promesa de Dios viene a nuestra vida. A veces fluctuamos porque no sabemos esperar en esa promesa. Fluctuamos porque aquí no aparece, aquí no lo hay, voy a buscar en otro sitio. Fluctuamos, ya no digo de cambio de lugar, de congregación, sino fluctuamos de congregarnos o dejar de congregarnos, pues porque ha venido, qué sé yo, ataques a nuestra vida. ¿Cuántas personas he escuchado de que han dejado el llamado de congregarse, de reunirse, de crecer, de madurar en la iglesia, en la casa de Dios? Pues porque las cosas no han salido como le parecían o en los tiempos establecidos que pensaba. Dios es fiel y su promesa es fiel. Hay que perseverar, hay que ser constantes, hay que estar firmes en el llamado de Dios. Amén. ¿Eres firme en el llamado? ¿Eres constante en medio de las pruebas? ¿Estás como árbol plantado junto al río, de agua viva, junto al río de Dios, junto a la casa de Dios? Yo me gozo de los hermanos que
que los veo firmes, constantes, perseverando en medio de cualquier situación. Y la palabra de Dios nos habla así, ¿no? Nos dice de que porque fiel es el que prometió. Estamos aquí porque Dios ha dado promesa a nuestras vidas. Dios ha prometido que va a traer bendición a nuestras vidas. Dios ha prometido sobre todo que Él estará hasta el fin de los tiempos junto a nosotros. Amén. Nosotros tenemos que tener esa esperanza y estar firmes también en esa fidelidad. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. Yo creo que cuando hablamos de congregación, no hablamos de un desnivel de clases sociales o clases que pueda haber dentro del pueblo, sino la congregación es uno mismo, dos o más reunidos haciendo ese mismo cuerpo, donde nos consideramos los unos a los otros como estimándonos, como decía Pablo, a los hermanos como a mayores que a nosotros mismos, para poder crear esa congregación firme, unánime, para que en la unidad se derrame el avivamiento. Amén. La congregación tiene que ser unida, tiene que ser unánime, pero sobre todo considerándonos los unos a los otros, trayendo el amor fraternal uno con el otro, no mirando por encima del hombro. No, yo he vivido en la iglesia, pues distintos tipos de, ¿qué puede ser? De situaciones del chisme, del juicio, donde lo único que ha hecho ha sido traer división. Situaciones de señalar, de enjuiciar, de marcar a él, a ella. Y lo único que ha traído ha sido división, ruptura de la congregación. Y sabemos que cuando hay división y hay ruptura, la ganancia es para el diablo. Considerémonos, amémonos, tengamos el espíritu de considerar que somos uno y que nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ahí es donde el Señor me hablaba, no dejando de congregarnos. Hoy quiero alentarte de que no dejes de congregarte. No tengas excusas, no tengas motivos, porque el diablo pone unos motivos muy creíbles, muy firmes, donde dejas de congregarte. Uno de los motivos muy justificables es que he encontrado trabajo. Y como he encontrado trabajo, pues fíjate qué casualidad que son los domingos el día de reunión y no puedo ir. Medita, valora, que es lo más importante en tu vida. Sentir la presencia de Dios, no dejar, no apartarte y no caer en las trampas del enemigo. Otro motivo que nos pone claramente es: no me siento bien en la iglesia. O los que están junto a la iglesia, pues como he dicho, miramos a derecha e izquierda y ven los tropiezos. La palabra de Dios dice que nuestra mirada está en el Señor, en la cruz. De que nos alentemos unos a otros, nos animemos, como hemos dicho antes, nos estimemos para considerarnos como un mismo cuerpo los unos a los otros. Amén. Y muchas veces he llegado a la iglesia y he visto hermanos que han venido y me han dicho: mira, llevo X tiempo y aún no me ha saludado nadie. Empezando por mí como pastor. No ha habido una saludación, una presentación. Y como digo, pues es un compromiso que tenemos que tener todos. De que el hermano que venga a la iglesia se sienta pues como en su casa, en la casa de Dios, en la casa de todos. Amén. Se sienta que está arropado, que está cubierto. Se sienta que hay hermandad. Y esa era la congregación antigua. Una congregación que no solamente esperaban, pues bueno, que subiera el pastor y predicara. En aquellos tiempos no había pastor, había discípulos, los cuales lo que hacían era pues reunir a la multitud, ayudar en las necesidades los unos con los otros, sobre todo en alimentos, en necesidad y sobre todo en oración también. Y había pues un tiempo, y el tiempo no era limitado, no estaba ajustado, sino había una congregación, había una reunión, había un tiempo de comunión. La comunión pues que vamos a tener hoy, del pan y del vino, la comunión de servirnos los unos a los otros. Amén.
No perdamos esa vieja costumbre de crear una congregación solamente de un horario ajustado y de una entrada y una salida, sin que haya una coinonía, haya una comunión entre los santos. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pablo metía el dedo en la llaga y decía como algunos tienen por costumbre, y sí, es verdad, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y no dejemos la buena costumbre. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Se acercan tiempos malos, se acercan tiempos difíciles, se acercan tiempos donde necesitamos estar juntos, donde la unidad esté cada vez más estrecha, donde busquemos esa congregación que se pueda derramar la cobertura de Dios. Nosotros, en la ONG Remar, vivimos en comunidad, todos lo sabemos, lo sabéis. Yo siempre digo que el mayor milagro es el poder habitar juntos, en comunión, en comunidad. Muchos no lo aceptan, pero para mí el milagro principal es el poder amarnos los unos con los otros las 24 horas del día. Pero sobre todo, la cobertura que tenemos. No podemos tener cobertura total si no tenemos la cobertura de Dios en nuestra vida, si no tenemos una cobertura de congregación, si no tenemos una cobertura del cuerpo de Cristo en nuestra vida. La necesitamos. Y yo muchas veces lo digo, y lo digo como ejemplo, no lo digo como, pero la cobertura que yo tengo en mi vida es porque estoy bajo el amparo de una congregación de hermanos, de pastores que están firmes orando, intercediendo, de hermanos que somos un cuerpo, los cuales tenemos una función diferente cada uno, pero en un mismo sentir. Todos intentando hacer la voluntad de Dios. Amén. Antiguamente la congregación yo pienso que era parecida. No la dejemos, participemos en ella, avivémosla. Hagamos de este lugar que sea un lugar de vida, de vivencia, donde haya un grupo siempre intercediendo, orando, ayudando. Alentémonos los unos a los otros. Amén. Y muchas veces veo personas que como costumbre pues van, vienen, y es importante perseverar, incluso en medio de las situaciones. En Génesis 29 hay una palabra que a mí siempre el Señor me ha hablado otra vez de ella, y quizás alguna vez la hemos escuchado ya aquí, y es la historia de Jacob cuando va a servir a Labán para dar petición por Raquel, y se acerca a un pozo, ¿no? Un sitio desértico, un sitio donde se necesita agua, y se acerca a un pozo donde ve que hay ciertos pastores, ciertos rebaños, y donde necesita pues beber agua, necesita refrescarse, necesita el quitar la sed, ¿sí? Pero cómo hay una enseñanza ahí, ¿no? Y el versículo 2 de esta palabra dice, y Jacob miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacía cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. El pozo estaba tapado por una piedra y había un pequeño 3 rebaños, pero estaba tapado, ¿no? Había una enseñanza de que la piedra se destapaba cuando todo el pueblo o todos los rebaños estaban juntos. Dice el versículo 8, Jacob yo pienso que, aunque había tenido ya el encuentro, ¿no?, con el ángel de Dios, pero aún así él tenía, ¿no?, su propio pensamiento, discernimiento, su propia forma de actuar, ¿sí? Pero el versículo 8 dice, ellos le respondieron a Jacob, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Amén. Hay algo espiritual que está claro, y es que Dios se manifiesta de una forma especial cuando hay un pueblo unido. ¿Sí? Amén. ¿Has tenido esa vivencia alguna vez? Un derramamiento en un congreso, en un grupo de oración, en un mover que has visto una unidad y has visto que el Espíritu Santo se ha derramado de una manera especial.
¿Lo has sentido? Amén. Pues a veces tenemos nuestro propio discernimiento. Ayer justo estaba yo meditando sobre esta palabra. El Señor me hablaba de no dejar de congregarte, no dejes que el enemigo te ataque, no te apartes, no dejes de presentarte. Y estaba en un trabajo y había unos chicos jóvenes, incrédulos, pero con preguntas, con sed, ¿no? Saben que yo soy pastor evangélico y ellos me preguntaban palabras, me hacían preguntas. Y uno de ellos me dijo, mira, mi hermano lleva 7 años, mi hermano mayor lleva 7 años yendo a una iglesia, visitando una iglesia, y si las cosas han cambiado en su vida. Veo un chico responsable, veo que ha cambiado su vida. Dice, pero yo busco al Señor a mi manera. Y a mi manera es que veo mucha hipocresía, veo mucha palabrería, veo mucha... En fin. Y voy cuando quiero, pero no encuentro la iglesia. Y yo le dije, eso nos pasa a muchos. Y es una equivocación. Ves a tu hermano cómo persevera, seguramente tu hermano ve igual que tú ves, pero tu hermano no va a ver lo negativo que pueda ponerle el diablo en su corazón. Tu hermano ve lo que realmente el Señor quiere. Y quiere decirle que necesita que se congregue, que necesita de que, tenga esa humildad, tenga ese amor y que sobre todo ponga la mirada en el Señor. Mira cómo estás tú. Y le pregunté a él, estaba fumando, estaba tal, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Y dice, pues, la verdad que no está bien. Congrégate, persevera en una iglesia. Porque cuando el pueblo se reúne, cuando el pueblo a una misma voz clama, el Señor abre las puertas del cielo y derrama su lluvia. Y este chaval más o menos lo entendió y quiere venir a la iglesia. Hoy no ha venido y me ha dejado un poco, pero seguiremos intentando que venga. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y llevaban 400 años haciendo ladrillos de adobe y estaban en esclavitud, dice que el pueblo junto clamó a Dios. ¿Qué quiere decir? De que hubo un tiempo de que en el engaño la gente estaba bien en Egipto. Después vieron que estaban siendo sujetos, esclavizados, hasta que llegó un punto que estaban asfixiados. Aún así, muchos de ellos estaban bien como estaban. Pero llegó un punto donde hubo un clamor que llegó al cielo. Amén. Necesitamos clamar todos juntos. Necesitamos aunar nuestra voz para que sea una misma voz tan fuerte, que sea una columna que abra toda piedra que estorbe y pueda llegar a la voz de Dios o al oído de Dios. Amén. ¿Me entendéis, hermanos, lo que quiero compartir? De que nos necesitamos. Vemos yo veo mucha privacidad entre el pueblo. Veo mucho lo mío es mío y lo de la iglesia es lo de la iglesia. Veo mucho que la congregación es algo porque hay que ir. La congregación tiene que ser algo fundamental al 100% en nuestra vida. La palabra dice, creo que es en Amós, que habla Dios y dice, como una forma de exclamación, de queja, decir, la casa de Dios, mi casa está vacía, está arruinada, está desolada, pero cada una de vuestras casas están artesonadas y están llenas de todo bueno. Y no debe de ser así. La casa de Dios tiene que estar llena, con todas las riquezas, no naturales, sino espirituales, con todas las riquezas de todos los talentos, dones, de todo el pueblo de Dios. Amén. Hay muchos hermanos que caen en el engaño de yo en mi casa, ¿no? Yo busco al Señor a mi manera, yo solo, pero te das cuenta de que el enemigo es tan león rugiente, está tanto y tanto dando vuelta, que al final entra en tu pequeño altar que tienes montado y que no es suficientemente protector o fuerte para echar fuera al enemigo. Necesitamos congregarnos, hermanos. Necesitamos estar juntos para que la piedra se abra de una vez por todas y podamos beber del agua que hoy nos compartía Bernardo.
A veces ese agua fresca en la congregación no se bebe porque la piedra no es quitada. Porque estamos alrededor del pozo y estamos ahí, pues bien, esperando, expectantes. Pero hace falta esa fuerza de todos para poder levantar la piedra y quitarla y poder abrevar el rebaño. Y que todas las ovejas o todos el pueblo pueda saciarse del agua de Cristo. Y podamos salir diciendo estoy lleno, estoy saciado. Voy a pelear la batalla porque Dios hoy ha llenado mi vida. Amén. A veces parece ser que es, pues bueno, un compromiso del pastor, ¿no? Que venga con ese fuego, que venga con esa unción. Y a veces el pastor pues lo busca y intenta esa santidad para que pueda ser canal de bendición. Pero tiene que haber otro canal que lo reciba. Tiene que haber un receptor que es el pueblo, que realmente es el importante, el necesitado. Y es necesario de que vengamos pues con esa disposición. Amén. No hagamos rutinario el venir todos los domingos. Yo estaba en una rutina religiosa y era la católica y no me sirvió de mucho en mi vida. Y tenía una rutina pues muy religiosa, muy idólatra. No hagamos de lo vivo idolatría. No hagamos de lo que tiene poder y autoridad, de lo que se manifiesta, de lo que tiene vida. No hagamos una idolatría inservible. ¿Me entiendes? En vano venimos, o en vano edificados, sino Dios el que edifica. En vano nos congregamos, sino es Dios el que se manifiesta. Amén. Y Dios está ahí. Dios está deseando destapar esa piedra y salir ríos de agua viva que dice que brotarán en nuestros corazones. Pero, ay amigo, tenemos que estimarnos más los unos a los otros, alentarnos, animarnos, preocuparnos para que podamos tener una congregación con poder y autoridad, una congregación viva. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41, cuando empiezan a congregarse, cuando empiezan a manifestarse el poder del Espíritu Santo, cuando empieza a haber conversiones, cuando empieza a haber un avivamiento, donde empieza a haber lenguas de fuego encima de cada uno. Que venga esa manifestación hoy a nuestras vidas. Que venga esa manifestación a nuestras congregaciones. Que haya avivamiento, que podamos encender a muchos que están apagados. ¿Sí? Amén. Veo muchas personas que entran y salen como la pólvora, ¿no? Chum, chum. Compromiso ya para cada uno de poder encender, de poder avivar al que está pues necesitado y está apagado. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aleluya. Se añadían las personas porque probaban del agua viva y decían, de este agua quiero seguir bebiendo. Porque veían un avivamiento en el lugar donde iban que decían, esto no lo encuentro en ningún sitio. No lo había en ningún sitio. Había otra reunión que era la judía, que era de ley, religiosa, sistemática, de horario. Pero ahí había una congregación viva, de gozo, de alegría, de mover, de sanación, de cambio. Esas son las congregaciones que debe de haber hoy en día. No congregaciones cómodas, templos artesonados donde buscamos la comodidad. ¿Cuántas personas he escuchado de que, me he ido a la iglesia de aquí porque, claro, tiene unos asientos que son último modelo, ya no están ni en los cines. Hay unas pantallas y un sonido que es maravilloso. Para eso me voy al cine a ver la película de Tarzán. Ahí en esos lugares lo que había era congregación, no había asistencia cómoda. Había hermanos con fervor, con fuego,
Estaba Pedro, estaban los discípulos que les salía fuego de sus ojos. Y yo creo que en verdad eso es lo que la gente necesita. No necesitan la comodidad de un aire acondicionado, de un showman, de una persona dando voces, sino de un avivamiento en el cual cuando tú entras y sales, ves que ha habido algo en ti, un cambio en ti. Ves que ha habido algo que se ha añadido a tu vida. Ha habido un avivamiento, ha habido una sanación también. Amén. Comprometámonos a poder crear ello. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. ¿La doctrina qué es? La doctrina es enseñanza, es ejemplo, es testimonio. La doctrina de los apóstoles es que estaban ahí, de que había un mover, había un fuego, ¿sí? Había una conversión. Y debemos de perseverar en esa doctrina, hermanos. Que el mal de este mundo o el crecimiento de este mundo no enfríe el amor de los santos. Que no nos enfríe, hermanos, que no caigamos en apatía, que no caigamos en desánimo de bajar nuestros brazos porque vemos que la gente no se convierte o la gente no quiere. No son ellos, es Dios el que lo hace. No eres tú el que abres o cierras, es Dios el que abre o cierra. Pero sí tiene que haber se debe de crear un mover, una situación donde digas, ay amigo, de aquí no sales. Entras en el fuego consumidor y aquí hoy se va a quemar todo a jarasca. ¿Me entiendes? Ahí es donde tenemos que llegar, hermanos. No caigamos en el engaño de la falsedad, del mundo, de la religión, sino de la enseñanza, de la doctrina que dice que tenían los apóstoles. Dice, en la comunión unos con otros, aleluya, la comunión, tener comunión. Yo decía que allí donde estamos, ¿no? Y lo pongo por ejemplo, pero tampoco hay comunión en nuestra congregación, en nuestras casas. En mi casa vivimos 80 personas. Mucha gente dice, ¿cómo podéis dormir? Si uno está roncando, despierta todo. Digo, no dormimos en una habitación todos juntos. Pero sí tenemos un mismo techo, que es el techo de Dios. Y nos hace que tengamos comunión. Nos hace que nos esforcemos a tener comunión los unos con los otros. Y si hay cualquier cosa, la solucionamos, la arreglamos, la hablamos. No nos vamos, sino perseveramos. En la comunión de unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Es necesario de que el pan de Cristo se parta entre nosotros. ¿Y qué quiere decir partir el pan? Pues partir el pan significa pues dar lo que tenemos. Venía hablando con mi esposa, no sé si viene al cuento, pero decíamos, es que a veces hay desequilibrios dentro de la comunidad. A veces hay desequilibrios dentro de la propia iglesia. Hay ricos, hay pobres, hay quien tiene más, hay quien tiene menos. No. La palabra de Dios dice que no es así, que el que tenga, que dé. A poder llegar a un nivel donde la iglesia sea una. No haya el que tiene más y el que tiene menos, sino el pan de Dios partido para todos. Donde el que tenga y tenga ese fuego, lo añada al que no tiene. ¿Me entendéis? Y las oraciones los unos por los otros, en poder orar, en poder tener comunión, en poder romper gigantes como compartíamos el otro día, pero eso lo hace el grupo, la congregación. Amén. En el Salmo 133 hay una palabra también muy conocida y quiero recordarla hoy también. Porque la gente, muchos dicen, bueno, mejor solo, uno dice mejor solo que mal acompañado, ¿no? No podemos decirlo en la casa de Dios. A Jesús fueron a hablarle, a decirle, hombre, pero ¿cómo estás en la casa de un pecador? Y Jesús dijo, yo no he venido a sanar a los que no lo necesitan. Yo vine a sanar enfermos. Por lo tanto, es necesario de que haya gente difícil cerca de mí. Si está la autoridad de Dios, pues ahí moveremos que el Espíritu trabaje. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que dice, no quiero problemas, yo en mi casa ya no me congrego, ya no me reúno, ya no hago mis reuniones de oración, porque ¿para qué? ¿Para qué?
hasta el final. Eres una lámpara, es una luz. Y el que quiera se añadirá, pero se añadirán muchos por tu testimonio. Y yo creo que es un compromiso de los ancianos, de los mayores, el no dejar de congregarnos, el no dejar de avivar el fuego. Perdón. Porque en ellos se mueve y se manifiesta de una manera muy especial el Espíritu de Dios. Amén. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Yo he visto habitar hermanos juntos, pero en guerra, con el casco de guerra y habitando juntos, tirándose los platos a la cabeza. Y claro, muchos dicen, pues mira, pues para eso mejor estoy solo. Así vemos pues que el matrimonio pues está desapareciendo porque no se soportan unos a otros. Pero cuando está el vínculo del Espíritu Santo, ahí hay unidad, ahí hay armonía. Por eso dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es difícil. A veces es difícil, a veces casi imposible. Porque no creamos ese nudo que es Cristo en nuestras vidas. Miramos más por nosotros mismos, por cada uno, por nuestro asiento. Y no miramos a izquierda ni a derecha. No doblamos el brazo, no nos humillamos, no aceptamos, no estimamos como menor. No tenemos ese amor claramente de Dios que hizo que nosotros estuviéramos aquí. Él se sentó en nuestra casa pecadora y trajo la luz para limpiarnos. ¿Sí? Esforcémonos a crear armonía. Esfuérzate a crear esa armonía de habitar juntos. Me gozo cuando veo casas en armonía. Me gozo donde veo familias que están unidas en armonía. Y me da tristeza cuando veo soledad de una persona. No, yo estoy bien, mejor como estoy, yo aquí, yo y el Señor juntos. Es raro eso. La religión llegó a un punto de que creó monasterios donde cada persona tenía su celda, donde cada uno hacía sus expiaciones de pecados y donde tenían su habitación y ahí tenían su comunión personal, como diciendo, nadie te va a molestar. El plan de Dios no es ese. Jesús estaba entre la multitud, creando el vínculo de amor y de unidad para crear un cuerpo cada vez más grande. Y eso tiene que verlo el pueblo. Amén. No puede llegar alguien a un lugar como este y decir, uff, madre mía, cómo hablan unos de otros. No puede ser. En una casa tiene que haber una armonía que tiene que ser el amor de Cristo. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo perdona. ¿Sí? No puede haber. Y eso tiene que hacer que yo me congregue y que sea luz siempre en ese lugar. Habitar los hermanos juntos en armonía. Yo cuando veo yo llevo 17 años fuera de mi casa y voy muy pocas veces, pero cuando llego, ahí está mi esposa, el principal objetivo que tienen mis padres es reunirnos toda la familia juntos, se gozan. Cuando voy una vez al año, cuando puedo, rápidamente llaman a todos para que todos estemos juntos. Y veo con un gozo a mis padres. Imagínate a Dios, a nuestro Padre, gozándose de sus hijos, estando en coinonía, en armonía, en amor, supliéndose los unos con los otros. Dios se goza. Amén. En medio de una congregación unida que busca pues el reino de Dios, que no es egoísta, sino es humilde. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Es la unción de Dios. Se derrama la unción en medio del pueblo. Se derrama la unción en medio del corazón abierto, del dadivoso, del amable, del sacrificado. Se derrama la unción. ¿Tú has visto las personas que se quedan solas? Se vuelven ariscas, se vuelven egoístas. Qué bueno es el que está ahí siempre. Y dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Va llenando, va tocando, va ungiendo cada uno.
Tú estás en la vestidura y a lo mejor estás ahí como bueno, yo no sé cómo va esto, pero llega la unción sobre ti, llega la presencia, porque estamos en la casa de Dios y somos llenos todos del Señor. No hay unos que se llenan y otros no, hay una unidad, hay un fervor que más de 3.000 se van convirtiendo. Hay una congregación, hay unos días de congreso donde estamos a unánimes y ahí es donde Dios se mueve. Y es como el óleo que se derrama y no unge al pastor. Y ¡guau, qué pastor ungido! No, va ungiendo a todo desde la cabeza hasta abajo. Hasta el más pequeño. El cual se acerca por casualidad, pero no hay casualidad. Y ahí es agarrado por la unción de Dios y su vida es cambiada. Porque ha habido un mover de un grupo que están con fuego, vuelvo a decir. Aleluya. Anhelemos eso en nuestras vidas, hermanos. Baja hasta el borde de sus vestiduras, hasta el borde, hasta el final. No hay nadie que se escape sin ese toque. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Aleluya, hermanos. Quiero dejarte esta palabra. Quiero decirte que no dejes de congregarte. Antes ha venido una hermana a decirme que deja de congregarse y que, bueno, se va a congregar a otro sitio porque allí es más utilizado, no sé qué. Gloria a Dios, me parece muy bien. Pero yo no voy a dejar de congregarme en este lugar hasta que el Señor me quite. En medio de todas las pruebas, de todas las situaciones. Y si hace calor, pues me abanico. Y si hace frío, pues me pongo un abrigo. Pero no voy a buscar la comodidad, sino voy a intentar buscar que la presencia de Dios esté llenando este lugar. Amén. Para eso, los hermanos mayores, los pilares, las columnas, por favor, tenemos que estar fijas, firmes, inamovibles, intachables, de testimonio, sacrificadas, esforzadas. Muchas veces hacemos reuniones aquí y exhortamos a los que llevamos más tiempo a que vengamos antes, de que estemos aquí ya intercediendo. Se ha hecho una reunión de intercesión y creo que se ha dejado porque no hay obreros. Hemos tenido que salir y llamar y pues como nos habla el Evangelio. No debe de ser así, hermanos. Queremos una congregación de que cada domingo nuestro anhelo sea de que haya un derramamiento del Espíritu Santo tremendo y que nos llene el Señor desde la cabeza hasta los pies y que no salgamos como hemos venido, sino salgamos llenos del Señor. Amén. ¿Tú lo anhelas? Yo lo anhelo con toda mi fuerza, sino que el Señor no nos traiga. Pero nos ha traído con un propósito y un plan, que no es perder el tiempo, sino que este tiempo sea aprovechado para una sola cosa, la manifestación del Señor. Y el Señor sabe quién es el que está aquí y sabe qué necesidad tiene en su corazón. Pero el Señor quiere la unidad del cuerpo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, aleluya. Y después vamos a tener pues la comunión de los santos, de partir el pan y dar a reconocer la sangre de Cristo en nuestra vida limpiadora, que nos hace que podamos estar aquí. Yo sé que falta mucha gente y a veces me entristece porque, bueno, pero haga frío o haga calor, es necesario congregarse, hermano. Amén. Que el Señor nos quite todo dardo del enemigo. Hay muchos dardos que vienen a nuestro corazón. Hay dardos que vienen a nuestra vida y nos hacen condicionar nuestro corazón y tropezar, mirando a izquierda y a derecha, poniendo por excusa, poniendo por culpable. No, limpiémonos de todo dardo. Volvamos a esas nuevas obras que ya fueron en su día. Y que haya una congregación muy viva en este lugar. Amén. Señor, aviva este lugar. Aviva los que estamos aquí, Señor. En vano nos reunimos y no eres tú el que está en medio, Señor. Dios mío, pero tu palabra dice que donde 2 o más personas se ponen de acuerdo, y nosotros nos queremos poner de acuerdo, queremos aunar nuestra unidad, nuestro espíritu, Señor, porque somos del mismo espíritu, del mismo Padre. Y venimos con un mismo propósito, Señor, y es de recibir tu palabra y de llenarnos. Señor, nos congregamos para que haya
una vivencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera especial en este lugar, Señor. De que sea destapada esa piedra de estorbo, Señor. De que sea quitada todo estorbo, toda oposición, Señor. De que sea quitado todo obstáculo, Señor. Y que haya aquí un canal, Señor, un río, Señor, donde se mueva tu Espíritu Santo y llene cada corazón, Señor. Haya conversiones, Señor. Haya convención de pecado, bendito Dios, Señor. Y que en el nombre de Jesús esta congregación no sea una congregación religiosa, sino una congregación viva, solamente anhelando de que se manifieste tu Espíritu Santo. Queremos ser canales de bendición, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ser lámparas encendidas en el lugar alto, Señor, el lugar santo, Señor. Aleluya, aviva, Señor, esta iglesia, Señor. Rompe, bendito Dios, con toda dureza, Señor. Rompe con toda religiosidad, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate con poder, Señor. Dios mío, queremos levantar nuestras manos y decirte, Señor, derrámate con poder y autoridad. Señor, donde tu pueblo se reúne, Señor, tú te manifiestas, Señor. Aleluya, y tú te mueves con poder y autoridad y haces milagros, haces sanaciones, Señor. Por eso queremos, Dios mío, orar por los que están enfermos en este lugar, Jesús. Señor, y que tú derrames tu sanación, Señor, sobre todo la sanación de nuestros corazones. Que vengamos con corazones, Señor, que tú limpies. Con corazones, Señor, que sean genuinos, Señor. Y que vengamos todos juntos, Señor, a clamarte a ti, Señor. Y a levantar nuestra voz y decirte, te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús, en nuestras vidas. Aviva este lugar, Señor. Bendice a los santos que están aquí, Jesús. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor. Aleluya, y manifiesta tu poder y tu autoridad, Jesús. Dios mío, te pedimos perdón por todas las veces que venimos, Señor, y no quitamos esa piedra, Señor. Queremos venir a congregarnos y hacer cruzada para que tu presencia esté en este lugar, Señor. Dios mío, queremos renovar el compromiso contigo. Queremos comprometernos a seguir cerca de ti, Jesús. Señor, a perseverar. Dios mío, y a congregarnos para que haya congreso donde todos participemos y unánimemente tu Espíritu sea el que reine en este lugar. Reina Cristo en este lugar. Reina Jesús en nuestros corazones. Reina, Señor, en esta congregación. Reina Jesús, Señor, en los hermanos que estamos aquí. Y bendícenos, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate con poder. Aleluya. Aleluya. Bendito seas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estamos aquí. Por tu nombre estamos aquí. Por tu nombre estamos aquí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.